La chica cayó al suelo con fuerza, jadeando, arañando el aire, con los ojos abiertos por el pánico. En medio del impecable vestíbulo de alta seguridad de Hawthorne Dynamics, se desató el caos, los trajes se dispersaron, los teléfonos volaron de las manos. Una niña, de no más de 12 años, estaba en el suelo, con los labios morados. Nadie se movió. La gente gritó pidiendo ayuda, pero nadie dio un paso al frente. Nadie sabía qué hacer excepto Jake Turner. Acababa de entrar, caja de herramientas en mano. Sus botas con punta de acero golpeaban suavemente contra el mármol. No se suponía que estuviera allí. No en esta parte del edificio, no cerca de las oficinas de Seawite. Era a quien llamaban cuando el cableado se cortocircuitaba o las rejillas de ventilación dejaban de funcionar. Pero nada de eso importaba ahora. Jake dejó caer sus herramientas y echó a correr. Las rodillas tocaron las baldosas, la mirada fija en ella. Tranquilo, firme. Está teniendo un ataque de asma, dijo. Sin vacilación, sin tartamudeo. La jaló suavemente hacia un lado, revisó sus bolsillos, buscó un inhalador. Nada. Llama al 911, ladró. Ahora, detrás de él, un silencio atónito, luego movimiento. Nadie lo sabía aún, pero la niña que yacía allí era la hija del director ejecutivo y el hombre que le salvaba la vida. Solo un padre soltero intentando superar otro turno. No sabía quién era. Solo sabía que no podía respirar. Lo que sucedió después permanecerá contigo mucho después de que la pantalla se apague. Quédate, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Esta es una de esas historias que nos recuerdan quiénes son los verdaderos héroes. Cada mañana empezaba igual para Jake Turner. Levantarse antes del amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo necesitaba. Necesitaba el silencio, la quietud antes de que el mundo llegara corriendo con facturas, órdenes de trabajo y almuerzos escolares. Se escabullía de la cama en la oscuridad, con cuidado de no despertar a su hijo, y se ponía unos vaqueros ya doblados sobre la silla de la cocina. Estaban desgastados, remendados cerca del muslo con un hilo suelto que siempre quiso arreglar, pero nunca lo hizo. Se preparaba el café a la antigua usanza, solo, sin azúcar, y se apoyaba en la encimera desportillada mientras se filtraba. Su cocina era pequeña. De esos lugares donde si la nevera estaba abierta, la puerta trasera no. Pero estaba limpia. No como en una exposición, pero cuidada. Platos apilados ordenadamente. Una nevera con imanes que sostenían exámenes de ortografía, dibujos de dinosaurios y un recordatorio arrugado para pagar la factura del gas. Jake no se quejaba mucho, no en voz alta, pero el peso se notaba en su forma de moverse. Lento, metódico, como un hombre que balancea algo invisible sobre su espalda. Era electricista de profesión, pero el trabajo había sido impredecible desde los despidos en la fábrica hacía 2 años. Ahora aceptaba lo que podía. Trabajos de mantenimiento, llamadas de emergencia, recablear calefactores de sótanos en edificios viejos que nadie recordaba cuidar. En el papel, parecía que apenas se mantenía a flote. Pero Jake nunca medía el éxito en papeles. Lo medía en Eli, su hijo de 10 años. Tranquilo, curioso, un poco torpe entre la multitud, pero brillante de maneras que no se podían enseñar. Jake preparaba su almuerzo todos los días. Siempre un sándwich de pavó, rodajas de manzana y una nota escrita con un rotulador sarpie negro. Sé amable. Sé valiente. Con cariño, papá. Nunca faltaba un día. Ni cuando estaba enfermo. Ni cuando se quedaban sin pan. Ni siquiera cuando. Hacía turnos de 14 horas y volvía a casa con las manos tan agrietadas que sangraban. Jake no tenía un pueblo. Sus padres se habían ido y la madre de Eli se fue cuando su hijo tenía solo 3 años. Sin previo aviso, sin dirección de reenvío, solo una nota en la mesa y un silencio que resonó durante años. Jake no la odiaba. No tenía tiempo para hacerlo. Había zapatos que comprar, alquiler que pagar,
tareas con las que ayudar, y a pesar de todo, Jake tenía una especie de disciplina silenciosa. Se presentaba. Eso era lo suyo. No importaba lo que pasara, se presentaba al trabajo, por él y por la vida. Había momentos, tarde por la noche, después de que Eli se quedaba dormido, en los que Jake se sentaba en el viejo sofá de la sala, con la luz baja, la televisión apagada y simplemente miraba al techo. Sus pensamientos vagaban en esas horas. A veces para arrepentirse, a veces para recordar cómo solían ser las cosas antes de que todo se volviera tan pesado. Pero la mayoría de las veces solo planeaba el horario del día siguiente. El kilometraje hasta el siguiente trabajo, si era necesario rotar las llantas. No podía darse el lujo de desmoronarse. Ese invierno había sido duro. Las facturas de la luz subieron. Eli tuvo bronquitis. Jake vendió su vieja guitarra para cubrir el copago de urgencias. Extrañaba la música. Solía escribir canciones, sobre todo canciones tontas para Eli. Pero esos días se sentían muy lejanos. Aún así, había orgullo en las pequeñas cosas, en hacer la cama cada mañana, en enseñarle a Eli a doblar su propia ropa, en presentarse a las reuniones escolares, incluso si tenía que venir directamente de un espacio angosto debajo del calentador de agua que goteaba de alguien. La gente no siempre veía a Jake. Vieron las botas, las manos ásperas, al hombre que arreglaba las cosas, pero Jake había aprendido a no necesitar aplausos. Su recompensa estaba en los vientos suaves. Aprobó el examen de matemáticas. Un calentador que funcionaba. Una nota de almuerzo metida en una bolsa de papel marrón. Eso es lo que era. Un hombre que dio todo lo que tenía y un poco más. No porque alguien estuviera mirando, sino porque era lo correcto. Y es por eso que cuando una niña se desplomó en ese vestíbulo de gran altura, cuando una habitación llena de gente con traje se congeló, Jake no lo hizo. No dudó. No preguntó quién era. No necesitaba una razón porque los héroes no siempre llevan placas. A veces llevan cajas de herramientas. Los paramédicos habían ido y venido. La niña, Samantha Hawthorne, estaba estable ahora, recuperándose en una suite de un hospital privado a 2 millas de distancia. Su inhalador había estado en su mochila todo el tiempo. Simplemente no había llegado lo suficientemente rápido. Pero en Hawthorne Dynamics, la consecuencia no fue gratitud. Fue sospecha. Jake estaba sentado solo en una sala de conferencias con paredes de cristal en el piso 24, con su caja de herramientas a sus pies, las manos descansando tranquilamente en su regazo, los dedos aún un poco temblorosos por la adrenalina. Al otro lado de la elegante mesa de caoba estaba sentado Marcus Brandt, el director de operaciones de la compañía, con un traje elegante, una sonrisa aún más penetrante, un hombre que nunca miraba a la gente a menos que tuviera un título que mereciera su atención. Brandt no se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, la voz entrecortada y suave como un hombre dando una charla TED que nadie pidió. Bueno, a ver si entiendo. Los ojos de Brandt recorrieron las botas de trabajo de Jake como si lo ofendieran. Solo pasabas por allí y decidiste involucrarte en una emergencia médica. Jake asintió una vez. No podía respirar. Hice lo que pude. Brandt se burló, volviéndose hacia los altos ventanales que daban a la ciudad. ¿Sabes quién es? Jake guardó silencio. No vino aquí para impresionarse. Ella es Samantha Hawthorne, dijo Brandt, girando lentamente. Hijo único de Richard Hawthorne. Ario, la cara de esta empresa. Y tú, un contratista de mantenimiento, elegiste tomar la iniciativa. Jake ni se inmutó. Yo no elegí nada. Ella estaba en el suelo. Una mujer más joven cerca de la puerta. Alguien de recursos humanos, portapapeles en mano, se movió incómodo. Miró a Jake como si quisiera agradecerle, pero no dijo nada. No aquí. No delante de Brandt. Mira, dijo Brandt, caminando hacia él ahora, bajando la voz como si fueran cómplices. Estoy seguro de que tenías buena intención, pero esto no es una operación de rescate. Es una sede corporativa.
La responsabilidad es algo real. Pusiste tus manos sobre la hija de un VIP sin autorización. Jake levantó la vista. Tranquilo. Claro. Ayudé a un niño a respirar. La sonrisa de Brandt se desvaneció. El silencio se prolongó. En el pasillo más allá del cristal, la gente observaba. Los susurros se movían como el viento entre los escritorios. Algunos reconocieron a Jake. Otros no sabían qué pensar de él. Solo un hombre con las manos manchadas de grasa, de pie frente a una de las voces más potentes de la compañía. Podrías haber esperado al médico, dijo Brandt. Podrías haber llamado a seguridad. No seguiste el protocolo. La voz de Jake era serena. Si hubiera esperado, ella podría no estar aquí. Esa era la verdad. Simple, tosca, inquebrantable. Brandt lo odiaba. El protocolo, repitió, retrocediendo, es lo que evita que personas como tú cometan errores que nos cuesten a personas como nosotros. Jake se miró las manos. Todavía tenía polvo bajo las uñas, aún le temblaban las yemas de los dedos. Pensó en Ellie, en lo que habría hecho si hubiera sido su hijo el que estuviera en ese piso. No sé mucho sobre eso, dijo en voz baja, pero sé cómo se ve cuando un niño está a punto de morir desde la puerta. La representante de Recursos Humanos parpadeó con fuerza, con los ojos repentinamente vidriosos. Se dio la vuelta y se fue, con el portapapeles temblando en las manos. Brandt exhaló por la nariz, ajustándose los gemelos. La habitación estaba más fría ahora. Tendré que escribir esto, dijo secamente. No te lo tomes como algo personal. Legal querrá la documentación. No tienes por qué estar en problemas. Solo te aviso. Jake se levantó lentamente, cogió su caja de herramientas. Podría haber dicho algo. Podría haber discutido, defendido, gritado. Pero no era así. Miró a Brandt a los ojos, asintió una vez y salió por la puerta. Ni una palabra, porque no estaba allí para recibir aplausos. Estaba allí para trabajar y llegar a casa a tiempo para recoger a su hijo. A la mañana siguiente, Jake Turner no esperaba una llamada. Estaba a medio camino de la instalación de una caja de fusibles en un pequeño dúplex en la zona oeste de la ciudad. Cuando su teléfono vibró solo una vez, un número conocido, se limpió el polvo de las manos y respondió. Señor Turner, dijo la voz, cortante y oficial. El señor Hawthorne desea verlo hoy al mediodía. Sede central. El corazón de Jake no dio un vuelco. No se aceleró. Simplemente miró la hora, asintió para sí mismo y dijo, allí estaré. Al mediodía, estaba de vuelta en el vestíbulo de Hawthorne Dynamics. Las mismas botas, la misma franela, la misma presencia silenciosa. Pero algo se sentía diferente esta vez. La recepcionista no lo miró. Se puso de pie cuando entró. Ascensores esperándolo, señor Turner, dijo, con la voz un poco entrecortada. 24 pisos más arriba, la puerta de la sala de juntas ejecutiva estaba abierta. Dentro, una mesa de roble pulido, la luz del sol se filtraba por el suelo, y a la cabecera, Richard Hawthorne, el COU, cabello plateado, traje azul marino, la postura de un hombre que nunca tuvo que dar explicaciones dos veces. Levantó la vista cuando Jake entró y señaló el asiento frente a él. Había otros en la sala, Marcus Brandt, algunos jefes de departamento de recursos humanos y asuntos legales. Pero esta vez, nadie sonreía con suficiencia. Hawthorne juntó las manos. Mi hija, dijo simplemente, está viva gracias a ti. Jake no habló. He visto las imágenes, continuó Hawthorne, señalando con la cabeza una tableta sobre la mesa. La cámara del vestíbulo lo captó todo en el momento en que se desplomó. La forma en que nadie se movió excepto tú. La voz de Jake era firme. Hice lo que cualquiera habría hecho. Hawthorne se reclinó. No, señor Turner. Hiciste lo que muy pocos habrían hecho. Pausa. Se giró hacia Brandt, que permanecía rígido al otro extremo de la sala.
Me han dicho que hubo resistencia a tus acciones. Acusaciones de romper el protocolo. Su mirada se agudizó. Marcus, ¿podrías explicarme? Brandt se aclaró la garganta. Sr. Hawthorne, actué dentro de nuestra seguridad. No pregunté sobre la política. Hawthorne lo interrumpió. Pregunté por qué un hombre que salvó la vida de mi hija, lo trataron como a un intruso en su propio país. Brandt se quedó paralizado. Todos los demás también. Jake se quedó quieto. No estaba allí para regodearse. No se trataba de eso. Crecí en una casa como la suya, dijo Hawthorne en voz baja, volviéndose hacia él. Pequeña, fría en los inviernos. Papá trabajaba con sus manos. Me enseñó el valor de estar presente. Hizo una pausa. Hay gente que olvida que el éxito no siempre lleva traje. Jake no dijo nada, pero sus ojos se encontraron con los de Hawthorne. Y en ese momento, algo pasó. Entre ellos, no respeto ganado por título, sino por acción. Hawthorne se puso de pie. Rodeó la mesa y extendió la mano. Nos gustaría ofrecerle un puesto permanente aquí, señor Turner, jefe de operaciones de instalaciones, beneficios, salario, seguro médico completo. Jake parpadeó. Lo agradezco. De verdad, pero no vine aquí por un trabajo. Lo sé, dijo Hawthorne con una suave sonrisa. Por eso significa algo. Luego metió la mano en su abrigo. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre pequeño. Mi hija quería que tuvieras esto. Jake lo abrió. Dentro había un dibujo, hecho con crayones sobre papel de cuaderno, de una niña pequeña y un hombre alto con una caja de herramientas, con una gran sonrisa en el rostro, garabateado en letras mayúsculas. Gracias por salvarme, Samantha. A Jake se le hizo un nudo en la garganta. Asintió lentamente, doblando el papel con cuidado como si fuera oro. Brandt parecía querer fundirse con la pared. Sin palabras, solo silencio. Cuando Jake se giró para irse, Hawthorne lo llamó. Una cosa más, dijo. Esa nota del almuerzo que le escribes a tu hijo todos los días. Vi una. Jake se sorprendió. ¿Cómo? Se le cayó una de la mochila cuando revisamos la habitación de los niños. Decía, sé amable. Sé valiente. Hawthorne sonrió. Eso es exactamente lo que eras. Jake no dijo mucho después de eso. Solo asintió de nuevo, con los hombros rectos, el corazón firme, y salió. No más pequeño que cualquiera en esa habitación, pero más alto. El ascenso en ascensor fue silencioso. No pesado, simplemente quieto. Jake estaba solo. Sobre en mano. Caja de herramientas a su lado. El dibujo de Samantha se sentía cálido. Incluso a través del papel, no sonrió. No exactamente. Pero sus ojos se suavizaron como si algo tenso finalmente se hubiera soltado dentro de él. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, el silencio se rompió. Un guardia de seguridad, el mismo que lo había despedido con la mano hace apenas un día, se irguió un poco. Señor Turner, dijo en voz baja pero respetuosa. Me alegra que esté bien, asintió Jake una vez. Gracias. Mientras cruzaba el suelo de mármol, la gente que antes lo había ignorado levantó la vista. La recepcionista hizo un pequeño gesto con la mano. Un hombre en la recepción levantó el pulgar. No era un desfile. No fue ruidoso, pero significaba algo. En la sala de descanso, alguien había pegado con cinta adhesiva una copia impresa del dibujo a lápiz de Samantha junto al microondas. Debajo, alguien había garabateado con rotulador. Los verdaderos héroes no llevan capa. Llevan cajas de herramientas. Jake no se detuvo a leerlo. Simplemente siguió caminando. Arriba, Brandt estaba en su oficina de la esquina mirando el horizonte por el cristal. No se giró cuando Jake pasó, pero su mano golpeó nerviosamente el alféizar de la ventana. Más tarde ese día, un correo electrónico silencioso llegaría a la bandeja de entrada de Jake. Jake, me equivoqué ayer.
Gracias por intervenir cuando otros no lo hicieron. MB, no fue mucho, pero fue más de lo que Jake esperaba. Más tarde esa semana, algo extraño comenzó a suceder. La gente empezó a pedirle su opinión. Un joven técnico de instalaciones, Marcus, recién salido de la escuela de oficios, lo alcanzó junto al ascensor. Oiga, señor Turner, ¿cómo supo qué hacer tan rápido con el ataque de asma? Jake se encogió de hombros. Mi hijo tuvo uno así hace unos años. Los 10 minutos más aterradores de mi vida. Marcus asintió. ¿Te importaría mostrarme qué debo tener en cuenta? Ya sabes, por si vuelve a ocurrir. Jake lo miró a los ojos. Claro. Seguía ocurriendo. Sin fanfarrias, sin comunicados de prensa, solo con preguntas. Pequeñas, sinceras. Oye, Jake, ¿confías en esta marca de protectores de sobretensión? Oye, tío, ¿cuál es la mejor manera de destapar una ventilación sin dañar el conducto? Oye, ¿cómo lo equilibras todo? El trabajo, ser padre, presentarse así. Jake nunca sermoneaba. Simplemente respondía. Simple, real. Y la gente escuchaba. Incluso Ellie se dio cuenta esa noche, después de una cena con queso a la plancha y un plato de sopa de tomate para compartir. Su hijo se inclinó sobre la mesa. Papá, ¿de verdad salvaste a alguien? Jake levantó la vista de los platos. Ayudé. Eso es todo. ¿Estaba asustada? Sí, dijo Jake, secando un plato. Yo también, asintió Ellie lentamente, pensando mucho. Luego dijo, eres como un superhéroe, pero no de los que vuelan. Son de los que arreglan. Jake se rió entre dientes. Me quedo con eso. Y a la mañana siguiente, cuando Jake preparó el almuerzo de Ellie, dejó una nota nueva, pero esta vez bajo la frase sé amable, sé valiente. Añadió una línea más. Preséntate. En Hawthorne Dynamics, la energía era diferente. Ahora, cuando Jake entraba en una habitación, la gente escuchaba. No porque lo exigiera, sino porque se lo ganaba. El mismo hombre firme, las mismas botas, la misma franela. Pero ahora, cuando hablaba, incluso los de traje se inclinaban. Una semana después del incidente, Samantha regresó con su padre para una reunión de seguimiento. Jake W. estaba arreglando un panel suelto en el pasillo del ascensor cuando oyó su voz. Papá, ese es él. Corrió hacia ella, indecisa, con la respiración aún entrecortada, pero sonriendo. Le entregó a Jake algo envuelto en papel de seda. Lo hice para ti, dijo. Dentro había un llavero hecho a mano con cuentas y alambre que decía, gracias, Jake. Se agachó a su lado. ¿Te sientes mejor? Ella asintió. Mi médico dijo, si no me hubieras puesto de lado, podría haber sido peor. Jake parpadeó lentamente. Eres fuerte. Estarás bien. Lo abrazó rápido y ligero, y luego corrió hacia su padre. Richard Hawthorne sostuvo la mirada de Jake por encima del hombro y asintió en silencio. No era el gesto de un CEO, sino el de un padre. 3 meses después, la vieja placa de mantenimiento seguía en la caja de herramientas de Jake Turner, junto a un paquete de bridas, 2 rollos de cinta aislante y el dibujo a lápiz que le había dado Samantha. La guardaba allí como recordatorio, no de sus orígenes, sino de lo que significaba mostrar. Porque todo había cambiado silenciosamente, de forma constante, como el cambio de estaciones. El equipo de instalaciones de Hawthorne Dynamics no solo tenía un nuevo supervisor. Tenían un nuevo sistema. Jake Turner era ahora director de operaciones de construcción, un título que nunca pidió, pero que ostentaba con la misma serena firmeza de siempre. No se mudó a la gran oficina de la esquina. La convirtió en una sala de formación, limpió la pizarra, instaló bancos de trabajo, montó un estante de herramientas con etiquetas limpias y herramientas adicionales. Guantes. Las herramientas deben compartirse, dijo. Lo mismo ocurre con lo que sabes. Todos los martes por la mañana,
Jaque dirigía lo que los jóvenes empezaron a llamar charlas Turner. Sin diapositivas, sin trajes, solo café, conversación y lecciones reales. Cómo pensar con claridad bajo presión. Cómo arreglar una tubería de agua rota en menos de 15 minutos. Cómo mantener la calma cuando todo sale mal. Enseñaba desde la experiencia, no desde manuales. Y la gente escuchaba. Incluso los jefes de departamento de otros equipos empezaron a aparecer al fondo de la sala. Silenciosos, con los cuadernos abiertos. Ya nadie ponía los ojos en blanco. No después de lo sucedido. Porque Jaque no solo había salvado a un niño. Había cambiado la cultura. El equipo de mantenimiento solía almorzar en el estacionamiento inferior, bajo una escalera, junto a una máquina expendedora averiada. Ahora comían en la sala de descanso por invitación. Gente de marketing y RR. HH. Se sentaba junto a ellos, intercambiando historias, haciendo preguntas, compartiendo refrigerios. Era sutil, no forzado, simplemente más humano. Jaque no intentó cambiar el sistema con discursos. Lo cambió con presencia, escuchando, observando, estando presente. Para la gente, incluso cuando no formaba parte del trabajo. Un día, pasaba por el ala ejecutiva cuando vio a una joven becaria llorando en silencio cerca de los ascensores. Sostenía una laptop rota y murmuraba sobre una presentación que había desaparecido. Jaque no pasó de largo. Se agachó a su lado, le preguntó qué había pasado y la acompañó hasta allí. A veces, le decía, lo más importante que puedes hacer es recordarles a las personas que no están solas. Se corrió la voz. Él era quien arreglaba las cosas. Pero no solo lámparas y aires acondicionados. Arreglaba momentos, sistemas, confianza, seguridad. En casa, las cosas también cambiaron. Eli prosperaba, era más hablador en la escuela, más seguro de sí mismo en casa. Seguía guardando su almuerzo en la misma bolsa marrón, pero ahora Jaque le dejaba escribir las notas. Sé amable. Sé valiente. Eli escribió una mañana y luego añadió su propia frase. Sé como papá. Jaque no dijo nada al leerla. Simplemente la dobló y la guardó en su bolsillo trasero todo el día. El fin de semana antes de Acción de Gracias, la empresa celebró su agradecimiento familiar anual. Día. Globos, perritos calientes, un castillo inflable en el estacionamiento. Samantha estaba allí corriendo y riendo, con el inhalador perfectamente enganchado a la correa de su mochila. Cuando vio a Jaque, corrió hacia él y le tiró de la mano. Ven a ver lo que hice. En la mesa de manualidades, le entregó una foto enmarcada. Era una foto del vestíbulo justo después del incidente. Una imagen fija de la cámara de seguridad. En ella, Jaque estaba arrodillado, sosteniendo la mano de Samantha mientras ella jadeaba en busca de aire. Debajo, con la letra cuidadosa de Samantha, había un pie de foto. No sabía quién era yo. Me ayudó de todos modos. Jaque no dijo mucho. Solo la miró con esos ojos dulces y firmes. Lo estás haciendo bien, chica, dijo. Muy bien. De vuelta en la sede, una pequeña placa fue colocada discretamente en la pared cerca de la entrada del vestíbulo. No era una ceremonia, solo un gesto en honor a quienes actúan sin que se les pida. Inspirados por Jaque Turner, la mayoría de la gente pasó de largo sin notarlo al principio. Pero con el tiempo, cada vez más personas comenzaron a detenerse a leerlo. Algunos conmovieron lo vieron al pasar. Otros se detuvieron solo el tiempo suficiente para recordar su significado. Jaque nunca lo señaló, nunca le dijo a nadie que tenía su nombre detrás porque él no era así. No quería aplausos. Solo quería dejar las cosas mejor de como las encontró. Y en una tranquila tarde de viernes, mientras el sol se filtraba por las ventanas de la nueva sala de capacitación, Jaque estaba solo, limpiando el mostrador. Todas las herramientas estaban en su lugar. La siguiente clase sería el lunes. Respiró hondo. No del tipo que tomas cuando estás cansado,
sino del que tomas cuando las cosas se sienten bien. Luego juntó las manos, se apoyó en el banco de trabajo y sonrió para sí mismo. Sin focos, sin titulares, solo paz. Porque algunas personas construyen sistemas, algunas personas construyen historias. Pero Jake Turner, él construyó confianza, y ese es el tipo de legado que perdura. Gracias por seguir la historia de Jake. Si te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda, los héroes cotidianos caminan entre nosotros. A veces llevan cajas de herramientas.